con el sereno. O sécate, luego de esa mojada estás empapado. Cámbiate esa ropa, ponte ropa seca ya. Bueno, todos esos consejos en casa con miras a que, bueno, a evitar una gripe, a evitar un resfriado. ¿Hay mito en ello? ¿Qué causa la gripe? ¿Cuáles son esos factores? Es el motivo de nuestra conversación el día de hoy, nuestra conversación en salud de esta semana, un patrocinio de Grupo Leti. Vida saludable con Román Losinski. Y para hablar del tema hemos contactado al doctor Andrés Orsoni, neumonólogo. Él es especialista en medicina crítica, coordinador de la unidad de terapia intensiva del Grupo Médico Santa Paula. Recuerden siempre su cuenta, por favor, @Doctor Curapulmones, ese doctor abreviado, DR Curapulmones. Doctor Orsoni, qué gusto saludarle. Hola Román, saludos, gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. A ver. Bueno, no es un mito. A ver. Realmente con la llegada de las lluvias, los cambios de temperatura que se producen cuando te mojas con agua de lluvia producen problemas en tu sistema inmunológico y eso hace que te den gripes o que te den enfermedades o que te descompenses. Pues sobre todo es por el cambio brusco de temperatura. Cuando llueve el agua baja muy fría, el agua baja casi a 0 grados de temperatura y cuando te cae encima esa agua fría y tú estás a 37 grados centígrados calientico, ese cambio brusco de temperatura te produce problemas en tu sistema inmunológico. Por eso es que hay que, los extremos de la vida, o sea, ¿quiénes sufren más? Los chamos menores de 5 años y los abuelitos o las personas de la tercera edad, que son los que, o personas que tienen enfermedades previas, o enfermedades preexistentes, problemas respiratorios, problemas cardiovasculares. Entonces, nos tenemos que proteger de la lluvia. Claro. Pero adicionalmente a eso, pues la humedad que se produce en el ambiente hace que factores como el moho y los ácaros en las casas tengan una proliferación y también te pueden producir problemas respiratorios, ¿no? Claro. Entonces, además hay un aumento de los virus, porque el virus le gusta ese ambiente de humedad, y hay una proliferación de entonces el virus de la influenza, el virus de la parainfluenza, los adenovirus, el virus sincicial respiratorio que le da sobre todo que produce problemas respiratorios en niños menores de 1 año. Uh-huh. Entonces hay más contaminación y pues por supuesto se transmiten las enfermedades, ¿no? Claro. ¿Sabes que ayer yo, y lo pensaba y mucho, cuando yo veía a la gente en el concierto de Serrat, llovió mucho, llovió durante toda la presentación del cuarteto más el concierto de Serrat, y allí la gente, claro, ¿cómo se protegió? Bueno, un paraguas, un poncho, un abrigo, pero ¿qué ha debido hacer la gente luego al llegar a casa? Porque era la lluvia y luego el frío que genera esa hora de la noche. ¿Qué ha debido hacer la gente? Claro, tienes que quitarte la ropa mojada, tratar de calentarte, tomarte un té para que tu cuerpo entre en caliente, tomarte un antialérgico y bueno, si eres una persona que eres asmática o tienes un enfisema pulmonar o una bronquitis crónica, entonces tienes que utilizar tus broncodilatadores preventivos, una nebulización preventiva, etcétera, ¿no? O sea, son cosas que hay que hacer para tratar de romper el hecho de que ese cambio brusco de temperatura cuando te cayó ese palo de agua encima, claro, haga que tu sistema inmunológico se deprima, porque el problema es que se te deprime el sistema inmunológico y las enfermedades oportunistas entonces avanzan, ¿no? Ahora, fíjate que es importante que en la época de lluvia, ¿quiénes más se enferman? Los niños. Entonces hay que estar muy pendientes, los padres tienen que estar muy pendientes de los signos de alarma, sobre todo en los niñitos pequeños, ¿no? Porque si tienes un chamo de 8 años, él te dice, papá, me duele la garganta, tengo malestar en el cuerpo, tengo dificultad para respirar, pero un chamito claro, pequeño de 1 año que se contaminó con el virus sincicial respiratorio o un adenovirus, ese chamito no te va a decir nada, simplemente las mamás tienen que estar pendientes de los signos de alarma de esos niños. ¿Y cuáles son? Vamos a decírselo a las mamás para que estén pendientes que en época de lluvia, fiebres mayores de 24 horas, hay que estar pendiente y consultar al médico. Los niños pequeños van a tener vómitos, convulsiones, van a estar inapetentes, no tienen hambre. Tú le das el tetero y el chamo no quiere comer. Y lo vas a ver con una respiración muy rápida o tiene como un aleteo nasal. Entonces, cuando tú veas esas cosas y veas al niño caliente, sal corriendo para tu pediatra para que te lo examine porque hay algún problema allí que está pasando. Hablando, sobre todo.
Sí, sobre todo ahorita, en estas épocas Eso. de lluvia, que hay una proliferación importante de virus, ¿no? Sí, sí, sí. Habla de signos, es el doctor Andrés Orsoni que nos acompaña y siento, a lo mejor me equivoco, pero siento para uno, para quien no es médico, que la gripe es cada vez como más difícil de identificar porque se parece a alguna otra enfermedad, porque parece alergia en otros casos. Entonces, ¿cómo actuar? ¿Qué hacer en la aparición de esos primeros síntomas? Porque todavía hoy se dice que cualquier cosa parecida a COVID se trata como COVID. Entonces... Sí, tienes que diferenciar un poco y tratar de diferenciar en este momento qué es COVID y qué no es COVID. Por ejemplo, los síntomas son muy parecidos, o sea, tienes los cuadros alérgicos, los cuadros de gripe y algunos síntomas del Omicron que tenemos hoy en día, que es la que te produce el COVID, son muy parecidos. O sea, es una fiebre. Si tienes una fiebre que te dura más de 24 horas, con un problema respiratorio, con dificultad para respirar, con malestar en el cuerpo, tienes que hacerte una prueba de descarte de COVID, un hisopado nasal para saber si es COVID, porque pudiera ser COVID. Porque los cuadros de catarro o los cuadros de influenza, el catarro no te da una fiebre prolongada, entonces tienes rinorrea, tienes un poco de tos, tienes cierto grado de dificultad para respirar, pero no pasan de allí, ¿ok? Si tienes influenza, la gripe o mal llamada gripe, entonces tienes una fiebre que te puede durar más de 24 horas con unos dolores de hueso y unos malestares muy fuertes, ¿ok? Y la vas a diferenciar del COVID solamente haciendo una prueba de hisopado nasal, porque los síntomas se parecen muchísimo. Entonces tú puedes tener COVID y yo venir a mi consulta y yo te puedo tratar como influenza, pero a lo mejor es COVID. Y entonces lo único que te va a diferenciar y que lo vas a hacer el diagnóstico es con una prueba de hisopado nasal, ¿ok? Porque se parecen mucho los síntomas. Sí, sí. Okay. Recomendaciones ahora, doctor, que llega diciembre, bajan las temperaturas, está lloviendo y va a seguir lloviendo y además va a aparecer, va a florecer como cada año el capín melado acá en el Ávila y en otras zonas que es motivo de alergia para muchos. Recomendaciones. Fíjate, sí, están vigentes las medidas que siempre hemos usado. O sea, utilizar tu tapaboca, hacer lavado de manos, hacer una distancia física, ¿ok? Evitar evitar mojarte con agua de lluvia, evitar estar en áreas donde haya contaminación, fumadores de cigarrillo, contaminación ambiental. Después de febrero o marzo, que empieza a bajar el capín melado del Ávila, entonces, bueno, estar al aire libre y cerca del Ávila, y eres una persona que tienes problemas alérgicos, asmáticos o problemas respiratorios, sabes que te vas a contaminar. Claro. Entonces tienes que tratar de protegerte estando en el medio ambiente afuera, haciendo ejercicio, etcétera, y cumplir tus tratamientos que te mandan tus médicos, utilizar tus inhaladores, tus nebulizaciones, tomarte tus antialérgicos, porque lamentablemente las personas que sufren de estos problemas siempre se van a descompensar con estos cambios en el medio ambiente. Bien. Entonces, siempre va a estar vigente la triada de lavado de manos, distancia social, y utilizar el tapaboca. Claro. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, a ustedes y pues a la orden siempre para estos temas y cualquier cosa en mi página de Instagram, @drcurapulmones, allí publico muchas cosas que ayudan a las personas. Efectivamente, sí, ese es el doctor Andrés Orsoni, neumonólogo, especialista en medicina crítica, coordinador de la unidad de terapia intensiva del Grupo Médico Santa Paula. Sí, insisto, agrego, @doctor Curapulmones, DR Curapulmones. 8:41 minutos, esta ha sido una presentación de Grupo Leti, porque cuando el clima cambia, eso, que hay lluvia, que hay sol, que hay humedad, que hay frío, que hay calor, pues el resfriado puede llegar. Alivet tiene la concentración exacta de los principios activos que necesitas contra los síntomas del resfriado común. Tómalo con confianza, de día, de noche, en comprimidos, granulado, para los niños también en jarabe. Es decir, a cada uno su Alivet. De Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. 8:40.